Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando a la actualidad, a todas las noticias de última hora. Empezamos poniendo el foco en China, después de rumores que aparecían ayer en las redes sociales sobre el estado de salud de Xi Jinping, informes que hablaban de un posible derrame cerebral. Xi Jinping acaba de reaparecer en televisión. El presidente chino ha aparecido este jueves en la televisión nacional, participando en el 20º comité del Partido Comunista de China, tras informes, como os decíamos, de que sufrió un derrame cerebral. Según CCTV, que citó un comunicado del gobierno, sí pronunció importantes declaraciones en el pleno de su partido. El miércoles las redes sociales informaban de que el presidente chino habría sufrido un derrame cerebral durante una reunión precisamente del Partido Comunista. Sin embargo, hasta el día de hoy esto no ha sido desmentido ni tampoco confirmado oficialmente. Hablamos también de Reino Unido, del primer ministro británico Keir Starmer. Ha insistido este jueves en que su gobierno se va a esforzar por restablecer las relaciones con la Unión Europea en medio de algunos estancamientos surgidos después del Brexit. En su discurso inaugural en la reunión de la Comunidad Política Europea en el Palacio de Blenheim, Starmer ha destacado que Bruselas está trabajando junto a Londres. Dice que juntos, como socios soberanos, son una fuerza poderosa para el bien en todo su continente, para la paz, para la seguridad, para la prosperidad y también para todos sus pueblos. Además, Starmer ha prometido el apoyo continuo de Gran Bretaña a Ucrania mientras se encuentra bajo el conflicto con Rusia. Además, dijo que el país nunca va a abandonar el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pendientes también de Joe Biden, les contamos que ha dejado la puerta abierta a una opción de no llegar hasta el final de la contienda electoral. En las últimas horas, el jefe de la Casa Blanca ha dicho que iba a considerar retirar su candidatura de las elecciones de noviembre, en el caso de que un médico lo recomendara por motivos de salud. El demócrata lo ha señalado en una entrevista cuando era preguntado por Ed Gordon, que le haría replantearse la carrera electoral. Es la primera vez que deja la puerta abierta a la opción de renunciar a su candidatura presidencial ante la presión por parte de su partido, por parte de los demócratas. Miramos también a Rusia. Responde a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea. Peskov manifiesta que no representan ni ha representado ninguna amenaza para nadie en la Unión Europea. Añade que en Ucrania Rusia está protegiendo sus intereses. Es lo que contaba a los periodistas el secretario de prensa del presidente ruso. Decía literalmente que la Federación de Rusia no ha representado ni representa ninguna amenaza para nadie en la Unión Europea y que en Ucrania defiende sus intereses en condiciones en las que los países de la Unión Europea han excluido cualquier opción de diálogo y teniendo en cuenta las preocupaciones de Rusia. Anteriormente, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció planes para convertir a la Unión Europea en una unión de defensa. Al comentar sus palabras, Peskov señaló que esto obliga a Rusia a configurar en consecuencia sus enfoques de política exterior. Precisamente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este jueves que Rusia ve la presencia concentrada de los buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro como una amenaza directa. Dice Peskov que la presencia concentrada de barcos de la OTAN toma en cuenta a Bulgaria y Rumanía y los estados costeros que son miembros de la alianza y, por supuesto, representa una amenaza adicional para la Federación Rusa, considerando la participación directa de los estados de la OTAN en el conflicto en torno a Ucrania. Es lo que decía Peskov a los periodistas. Continuó diciendo que Moscú tomará todas las medidas necesarias para defenderse y garantizar su propia seguridad. Miramos también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha declarado este jueves que su homólogo ruso Vladimir Putin no tuvo éxito en su intento de dividir Europa. Hablando en la apertura de la reunión de Comunidad Política Europea en el Palacio de Blenheim, Zelensky ha advertido que Putin podría intentar persuadir a los países individualmente para que le concedan su apoyo al conflicto en Ucrania, lo que puede incluir intentar tentarlos, presionarlos o chantajearlos para que uno de ustedes traicione al resto. Zelensky también ha instado a los participantes a relajar las restricciones al uso de algunas armas por parte de su país. Dice que cuantas menos restricciones tengan sobre el uso de armas eficaces, más va a buscar la paz con Rusia. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza ya el espacio informativo mirando a la última hora. Pendientes del Parlamento de Israel, ha votado este miércoles por una gran mayoría una resolución que rechaza la creación del Estado de Palestina, incluso de forma negociada, al considerar que supondría un peligro existencial para el país y que perpetuaría el conflicto palestino-israelí. La Knesset de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino al oeste de Jordania. Dicen que el establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la tierra de Israel supondrá un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuando el conflicto palestino-israelí y desestabilizando la región.
Precisamente mirando a Israel les contamos nuevos ataques. En concreto, el ejército israelí confirmó haber matado en un ataque aéreo en el valle de la Bekaa, en el noroeste del Líbano, a Mohamed Jabara, comandante de las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamas. Dice que fue responsable de llevar a cabo ataques terroristas y lanzamientos de misiles contra el Estado de Israel, incluidos ataques coordinados con la organización terrorista Yamá Islamiyya. Es lo que señala en un comunicado castrense. Su eliminación, dice, disminuye las capacidades de Hamas para planificar y ejecutar ataques contra el Estado de Israel en la zona fronteriza. También miramos a Irán. Las fuerzas de resistencia islámica que apoyan al movimiento de Hamas dejarán de atacar a Israel tan pronto como cese su operación militar en la Franja de Gaza. Es la última advertencia por parte de Irán. Es lo que afirmaba el ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri Kani. Decía literalmente que tan pronto como cesen los crímenes de Israel en Gaza, obviamente se puede esperar que las fuerzas de resistencia no actúen en otras direcciones, pero hasta que lleguen los crímenes y el genocidio israelíes. Dice que Gaza continúa, que la resistencia tiene derecho a actuar según sus intereses. Es lo que apuntaba en una entrevista con la CNN. En este sentido, también apuntaban nuevas advertencias a Israel. Dice que los ataques cesarán cuando Israel deje de operar en Gaza. Por su parte, China ha anunciado este jueves que sus maniobras navales con Rusia en la costa sur del país asiático habían terminado y celebró su comprensión y confianza con su estrecho aliado en medio de tensiones con Occidente. Pekín y Moscú han reforzado sus vínculos en los últimos años y comparten relaciones hostiles con la OTAN, que la semana pasada señaló a China como un facilitador decisivo del conflicto en Ucrania. Pendientes también del presidente de Estados Unidos, un Joe Biden que ha dado positivo por COVID durante su visita a Las Vegas el miércoles y se encuentra en autoaislamiento tras experimentar síntomas leves. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció la prueba positiva después de que Biden cancelara un discurso debido al diagnóstico. Decía que está vacunado y reforzado y presenta síntomas leves. También pendientes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que vio al atacante de Donald Trump en el tejado de un edificio 20 minutos antes de que este disparara al expresidente y candidato republicano en un mitin en Pensilvania el pasado sábado. Es lo que informaba este miércoles ABC. El canal que citaba a funcionarios de seguridad y legisladores conocedores del asunto indica que los francotiradores vieron al autor del intento de asesinato de Trump, a Thomas Crooks, a eso las 5:52 de la tarde, mientras que el tiroteo tuvo lugar a las 6:12. También revela otros momentos clave en comunicados por los líderes del FBI y del Servicio Secreto a los legisladores. Pendientes de más últimas horas en torno al intento de asesinato a Donald Trump, les contamos también que Joe Biden acaba de dejar la puerta abierta a la opción de no llegar hasta el final de la contienda electoral. En las últimas horas, el jefe de la Casa Blanca ha dicho que consideraría retirar su candidatura a las elecciones de noviembre si un médico lo recomendara por motivos de salud. El demócrata lo ha señalado en una entrevista en las últimas horas cuando le preguntaban qué le podría hacer replantearse su candidatura presidencial. En este sentido, también hay que tener en cuenta la presión que está sufriendo por parte de los demócratas. Cada vez más voces se suman a una posible dimisión del candidato Joe Biden. Siguen las tensiones en el Partido Demócrata. Algunos hablan incluso de un colapso total, mientras Joe Biden por primera vez abre la puerta a una posible dimisión, a una posible renuncia en la carrera presidencial contra Donald Trump. Pendientes de nuevo de Donald Trump, les contamos que el expresidente de los Estados Unidos se ha convertido, como saben, en uno de los protagonistas indiscutibles de la semana. El pasado sábado, el político vivió una escena digna de una película de terror. Horas después, el FBI comunicó públicamente que investiga el atentado como un intento de asesinato. Cabe destacar que en la actualidad existe una gran presión sobre la jefa del servicio secreto, puesto que muchos esperan su renuncia o destitución ante tal fallo en la seguridad. Tal y como ha publicado The Times, diferentes miembros del Congreso de Estados Unidos han hecho públicas una serie de informaciones que obtuvieron de una llamada con el FBI. Según se ha podido saber, gracias a la investigación en los aparatos electrónicos del joven y sus historiales de búsqueda, el joven había estado explorando el lugar del mitin unos días antes. Mientras preparaba el atentado, Crooks buscó en Google el nombre del director del FBI, Christopher Wray, así como del fiscal general Merrick Garland. También se ha dado a conocer que aparecía en estas búsquedas el nombre de un miembro por ahora anónimo de la monarquía inglesa, algo que, como se pueden imaginar, ha hecho saltar todas las alarmas. Volvemos a hablar del presidente de Estados Unidos. Joe Biden ha prometido este jueves que va a cancelar 1.200 millones de dólares en deuda estudiantil para 35.000 personas más, elevando el número total de aquellos que se han beneficiado de diversas acciones de alivio de la deuda a un total de 4,76 millones de personas. Cada uno de estos prestatarios ha recibido un promedio de más de 35.000 dólares en cancelación de deuda, según ha señalado la Casa Blanca en un comunicado. Nuevas medidas por parte de Joe Biden cancela 1.200 millones de deuda estudiantil.
Miramos también a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pendientes en los próximos minutos de su reelección. Hoy ha aprovechado para lanzar un mensaje al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. La presidenta de la Comisión Europea ha criticado los viajes del líder húngaro tanto a Moscú como a Pekín. Dice que ha defendido esto como una misión de paz, pero la alemana von der Leyen ha tildado de misión de apaciguamiento, al tiempo que aseguró que nadie quiere la paz, tanto como los ucranianos. Dice von der Leyen que Rusia sigue con su ofensiva en el este de Ucrania y que apuestan por una guerra de desgaste, por hacer que el próximo invierno sea aún más duro que el anterior. Rusia confía en que Europa y Occidente se ablanden y además advierte von der Leyen, algunos países le están siguiendo el juego. Miramos también a Lituania. Insta a la Unión Europea a abandonar el gas natural licuado ruso lo antes posible, antes de que en mayo Europa importara más gas natural de Rusia que de Estados Unidos por primera vez en 2 años. En una reunión informal del Consejo de Medio Ambiente, Energía y Transporte de la Unión Europea en Hungría esta semana, Lituania y otros 12 Estados miembros de la Unión Europea han instado a continuar las discusiones para encontrar formas concretas de detener la importación de gas natural licuado ruso. Invitaron a la Comisión Europea a desarrollar un plan de acción. Dice que deben movilizar sus esfuerzos y buscar medidas para diversificar aún más su suministro energético y eliminar gradualmente las importaciones de gas natural licuado ruso lo antes posible. En los últimos 2 años dice que ha logrado resultados significativos en la reducción del uso de combustibles fósiles y el rápido desarrollo de las energías renovables, es lo que manifestaba la viceministra de Energía de Lituania. En Reino Unido, los servicios de inteligencia han señalado este jueves que Rusia ha puesto en marcha más restricciones sobre el uso de las telecomunicaciones, incluida una supuesta reducción del tráfico a través de WhatsApp durante los últimos días. El diputado ruso Anton Menkin señaló la semana pasada que estaba reduciendo el tráfico en la aplicación con el objetivo de limitar la capacidad de comunicación entre grupos extremistas. Si bien Londres dice que esto supone además que activistas, opositores y aquellos opuestos a la guerra en Ucrania puedan organizarse y comunicarse. Así, los servicios de inteligencia británicos han afirmado además que medios independientes rusos informaron también sobre afectaciones en YouTube, mientras que Peskov ha afirmado no tener información sobre estas situaciones. Precisamente en Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer ha insistido este jueves en que su gobierno se va a esforzar por restablecer las relaciones con la Unión Europea en medio de algunos estancamientos surgidos después del Brexit. En su discurso inaugural en la reunión de la Comunidad Política Europea en el Palacio de Blenheim, Starmer ha destacado que Londres y Bruselas, trabajando juntos como socios soberanos, son una fuerza poderosa para el bien en todo su continente, para la paz, para la seguridad, para la prosperidad y para todos sus pueblos. Además, Starmer ha prometido el apoyo continuo de Gran Bretaña a Ucrania mientras se encuentra bajo el conflicto con Rusia. Además, dijo que el país nunca va a abandonar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este jueves que ve la presencia concentrada de los buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro como una amenaza directa. Dice Peskov que la presencia concentrada de barcos de la OTAN, teniendo en cuenta a Bulgaria y Rumanía y a los estados costeros, que son miembros de la alianza, por supuesto, representa una amenaza adicional para la Federación Rusa, considerando la participación directa de los estados de la OTAN en el conflicto en torno a Ucrania. Continuó diciendo que Moscú tomará todas las medidas necesarias para defenderse y garantizar su propia seguridad. Rusia ha advertido este jueves que la Unión Europea podría tomar un cariz militar a la luz de los planes de la presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección en el cargo, Ursula von der Leyen, de crear una unión de defensa de los 27. Decía Peskov que la señora von der Leyen habla de cambiar las prioridades y de dar a la Unión Europea un tono militar. Es lo que afirma el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Admitió que una política conjunta de defensa y seguridad ha sido un área de trabajo corriente en la Unión Europea, pero señaló que aparentemente nunca ha sido el vector principal de su desarrollo. Mientras tanto, Moscú no descarta el despliegue de misiles equipados con armas nucleares en respuesta al despliegue de misiles de Estados Unidos de largo alcance en Alemania. Es lo que contaban los periodistas. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, decía que no excluye ninguna opción, respondiendo a la pregunta de si Rusia podría desplegar misiles equipados con armas nucleares en respuesta a los misiles de Estados Unidos en Alemania. En Ucrania, sus autoridades han asegurado este jueves haber interceptado varios drones lanzados a primera hora de este jueves por el ejército de Rusia contra la capital, contra Kiev, si bien han descartado que el suceso haya causado víctimas o daños materiales. Dice que durante una de las últimas alarmas aéreas en Kiev hubo una amenaza real por el uso de drones por parte del enemigo, es lo que apunta el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev a través de Telegram, donde afirma que varios drones iban hacia la capital, pero fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Así ha resaltado que inmediatamente después surgió información sobre la supuesta caída de restos en el distrito de Darnitsk, que añade que se llevó a cabo rápidamente una inspección por parte de unidades de los servicios operativos.
Precisamente en Ucrania un puñado de nuevas empresas están desarrollando sistemas de inteligencia artificial para ayudar a volar una vasta flota de drones, llevando la guerra a territorio desconocido mientras los combatientes compiten por obtener una ventaja tecnológica en la batalla. Ucrania espera que el despliegue de drones equipados con inteligencia artificial en la línea del frente le ayude a superar el creciente bloqueo de señales por parte de los rusos, así como a permitir que los vehículos aéreos no tripulados trabajen en grupos más grandes. El desarrollo de drones con inteligencia artificial en Ucrania se divide en gran medida entre sistemas visuales que ayudan a identificar objetivos y volar drones hacia ellos, mapeo del terreno para navegación y programas más complejos que permiten que los drones operen en enjambres interconectados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado este jueves a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que va a mantener diferentes reuniones bilaterales y firmará nuevos acuerdos de seguridad durante la jornada. Decía Zelensky que ha llegado a Reino Unido para participar en la cumbre, mantener entrevistas bilaterales y firmar nuevos acuerdos de seguridad. Es lo que escribía en su cuenta en la red social X. Detalló que se va a reunir con el rey Carlos III, con el primer ministro británico Keir Starmer y con ejecutivos de compañías de defensa. Explicó que va a firmar un acuerdo intergubernamental para apoyar el complejo militar industrial de su país, con el objetivo de expandir las capacidades de defensa ucranianas. Hungría y Rusia están trabajando para reanudar los envíos de petróleo después de que Ucrania aplicara sanciones más duras contra la compañía. El mes pasado, Ucrania endureció las sanciones contra Lukoil, que en la práctica prohíben a la empresa utilizar a Ucrania como país de tránsito para sus productos. En concreto, tanto Rusia como Hungría están trabajando en este sentido con una reunión por parte de los ministros de Asuntos Exteriores, por parte de Peter Szijjártó y de Sergei Lavrov en la reunión de la ONU. Los ucranianos han detenido el tránsito de petróleo ruso a Hungría, según los informes. Sin embargo, el propio Szijjártó ha declarado que han surgido ciertas complicaciones jurídicas que se están solucionando en estos momentos. Pendientes de Hungría, también de estos últimos retos por parte de Ucrania, hablamos ahora de los BRICS, hablamos de China, que estaba impulsando el yuan chino para las transferencias comerciales con Irak y ahora ha recibido un revés. Irak ha decidido detener todas las transacciones financieras en yuan chino, después de una directiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. La directiva pone de relieve las preocupaciones sobre una posible manipulación de algunas transferencias de petróleo y gas, alegando irregularidades y problemas financieros. Este hecho ha puesto en suspenso los intentos de China de impulsar el yuan para el comercio con Irak. Para los no iniciados, la Reserva Federal de Estados Unidos toma muchas decisiones en nombre del Banco Central de Irak. Los ingresos petroleros se depositan en la Reserva Federal de Estados Unidos. Los fondos luego son transferidos por la Reserva Federal al Banco Central de Irak después de un proceso. Por lo tanto, la FED tiene influencia y poder de toma de decisiones junto con el gobierno iraquí y los funcionarios del Banco Central de Irak. Pendientes también de los mercados de Asia y el Pacífico, que se han desplomado debido a que las acciones relacionadas con chips se ven lastradas, tal y como vimos anoche en Wall Street, después de informaciones de que vamos a asistir a más restricciones de exportaciones por parte de Estados Unidos y después de los comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a la reelección, que aumentan aún más las tensiones geopolíticas. El Nikkei llegó a caer más de un 2%, mientras que el Topix cayó un 1,13%. En cuanto a las acciones, Tokyo Electron, que suministra a TSMC, se desplomó más del 10%, mientras que otras acciones como Advantes y Órgano cayeron más del 5% y el 2% respectivamente. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1,27%, mientras que el Kosdaq perdió un 1,48%. Samsung Electronics también llegó a caer en torno al 1,5%. Si miramos a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de chips del mundo, también cayó más de un 3%, arrastrando al índice ponderado de Taiwán a una caída del 1,7%. Pendientes de más noticias, más actualidad, ponemos el foco ya en el Banco Central Europeo, decisión de tipos, palabras de Christine Lagarde, cómo afectan a los mercados europeos. Hacemos una pausa, un par de minutos y comenzamos el especial en Negocios Televisión.